Ya no soy quien fui, ahora solo soy el que voy siendo. Este fue la bio de Twitter que usé durante mucho tiempo. ¿Y por qué empiezo así este video? Tengamos en cuenta que ya hace casi 2 meses que no vengo a grabar. Por lo mismo que les he explicado en muchas otras ocasiones, ¿no? De repente se me van las ganas de grabar y pues no vengo, simple y sencillamente no grabo, ¿no? Ahora, llegó una oportunidad porque de alguna manera mi mujer se fue, entonces me dejó aquí solo en la casa y pues voy a aprovechar para grabar algo. ¿Sobre qué? Pues un poco sobre la temporalidad y el ser, es decir, la conciencia de uno mismo. Esto ya me acerca ya no solo al ser, sino a la misma existencia. Eduardo Nicol, un filósofo español que radicó en México muchos años, que falleció también hace varios años, escribió una distinción que a mí me parece muy interesante, ¿no? Una cosa es estar, otra cosa es ser y otra cosa es existir. Y con base en el prefijo ex, que significa hacia afuera, decía Nicole que la existencia es la proyección del sujeto, del individuo, hacia afuera de sí mismo. Y no como proyección de psicoanalítica o proyección cinematográfica, ¿no? Sino simplemente tener en cuenta quién es uno con base en quiénes son los otros. A quienes ubicamos como los otros y a quienes ubicamos como nosotros. De todos modos, en cualquier forma del plural, nosotros o los otros, pues evidentemente estamos hablando de que uno se va constituyendo en relación a los otros. Todo esto yo lo desarrollé a partir de la filosofía de la alteridad, que yo le empecé a trabajar mucho antes de que se pusiera de moda, porque estaba yo en la normal de especialización dando clases, ¿no? Y los discursos igualitarios, homogeneizadores, que de pronto son muy atractivos, ¿no? Pero creo que no son muy exactos, ¿no? Creo que encubren muchas cosas. Cuando se piensa que la conciencia es el conocimiento de sí mismo. Sí es cierto, pero ojo, es el conocimiento de sí mismo, pero a partir de lo que nos aportan los otros. Recuerden que José Ortega y Gasset, un filósofo español de principios del siglo XX, muy bueno, yo les recomiendo mucho que lean a Ortega y Gasset, dijo: yo soy yo y mi circunstancia. Y la circunstancia es lo que nos rodea, ¿no? Círculo y estancia, ¿no? Estar dentro de un círculo. Ahora, no es un solo círculo, es un montón de círculos entre los que nos movemos, ¿no? Pudiéramos pensar que si yo estoy en el centro de mi círculo, pues también tengo que entender que yo estoy en el círculo de otros, ¿no? Y que ese primer círculo que tengo, de los que me rodean, no son necesariamente o sea, nunca son los únicos, ¿no? Hay otros círculos más amplios, hay unos círculos más... Y hablamos de círculo nomás por poner una imagen más o menos conocida, ¿no? Porque finalmente lo que nos rodea no es necesariamente una forma geométrica ni constituyen una forma geométrica. Solo para su representación, es decir, para volver a presentarlos, es que recurrimos a esta circunstancia, circunferencia, círculo, ¿no? Que no necesariamente es circular, que no necesariamente hace alusión a pi 3.1416 como para medir el área del círculo, ¿no? No, no es eso.
Eh, Tengamos en cuenta que nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestros comportamientos, están determinados por la sociedad. Les mencioné en algún video una situación que viví con un alumno mío, que fue uno de mis alumnos dilectos, ¿no? De los predilectos, digamos, de los consentidos. No tanto por ser consentido, ¿no? Sino porque yo me identifiqué mucho con él, porque él se identificó mucho conmigo, ¿no? Era un muchacho que de pronto me completaba las frases, incluso cuando le estaba yo dando clases, ¿no? Y traíamos una forma de pensar, de expresarnos, muy, muy, muy parecidas, ¿no? Por supuesto, algunos rasgos característicos, ¿no? Pues era un hombre medio hipioso, ¿no? Muy, digamos, con una conciencia existencialista muy marcada, muy acendrada, como yo lo era, como yo lo sigo siendo, ¿no? Y alguna vez estaba yo proyectando un video en una película en un salón y ya Toño se llama este hombre, ya había casi llegado al último grado de la carrera de la escuela donde nos conocimos, la normal de especialización. Y un día, ese día que yo estaba proyectando precisamente la película sobre el niño salvaje, es decir, el niño de Aveirón, el caso que dio origen a la educación especial, según los estudiosos de esto, creo que sí es cierto, ¿no? Les explico rápidamente. El niño de Aveirón era un niño que en los bosques de Aveirón, en Francia, fue descubierto sobre todo por mujeres que llevaban de un lado al otro, eran en el ámbito rural francés ¿qué les digo yo? De principios, no, en el siglo XIX, pues era pequeñas villas, caseríos, ¿no? Entre los bosques, entre los campos de cultivo. Entonces las mujeres muchas veces llevaban víveres, ¿no? De un lado a otro. Entonces el niño se aparecía desnudo y espantaba a las mujeres. Y las mujeres pues muchas veces soltaban la canasta en la que llevaban, no sé, las frutas, los huevos, alguna ave, ¿no? Entonces el niño era un muchacho realmente, no era un niño ya, sino ya estaba en la adolescencia, pues agarraba y ya conseguía alimento, ¿no? Y para él la vida era muy sencilla en ese sentido. No se sabe cómo fue su primera infancia. Se cree que fue abandonado por sus padres en el bosque de Aveirón, en los bosques de Aveirón, y que seguramente fue criado y protegido por algunos animales del bosque, probablemente lobos, que en lugar de comérselo, pues simplemente lo alimentaron, lo cuidaron, y entonces el niño creció como un niño salvaje, ¿no? Por eso esta película de François Truffaut, que se llama El niño o el muchacho salvaje, habla de eso, del salvajismo, ¿no? Es decir, no tenía ningún rasgo de civilización, no tenía ninguna influencia cultural, porque había crecido en el bosque y sus contactos eran con animales que les decían irracionales, ¿no? Vamos a pensar que así es, ¿no? Que son los animales irracionales y nosotros somos los animales racionales. Los únicos animales racionales somos los seres humanos, según esta visión, ¿no? Pero me sirve ahorita para explicarles esto. Entonces la película que yo estaba proyectando era precisamente esta película de François Truffaut, El muchacho salvaje, que les recomiendo mucho que la vean, sobre todo si tienen contacto
con personas con discapacidad o con demencia senil o ya personas senescentes, ¿no? Es decir, muy envejecidas, porque esta película te da muchos elementos para contrastar qué significa la influencia de la civilización, de la sociedad eh, en el individuo humano, ¿no? ¿Cómo es que nos hacemos humanos? Para mí era muy importante proyectar esta película para animar a mis alumnas a que leyeran a mayor profundidad, con más detenimiento y sobre todo que reflexionaran sobre sus propias vidas y qué es lo que iban a hacer como maestras de niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Cualquier cosa que signifique este término. Recuerden que yo trabajaba formando maestros, futuros maestros de educación especial. Maestras, porque eran mayoritariamente mujeres, perdón. Entonces, estaba yo por empezar a proyectar la película cuando toca Toño en la puerta del salón donde iba a proyectar la película y me dice, ¿puedo entrar de oyente? Y digo, pues órale, pues, ahí hay una banca sobrante, vamos a proyectar una película que no le había yo proyectado a Toño y su grupo, porque yo les di otra materia diferente, no era el seminario de historia de la pedagogía y la educación, que era lo que yo nombré después el cigotario, más que el seminario. Después ya les expliqué esto en otro video. Pero era una materia de historia de la educación la que yo le impartía a Toño. Entonces, pues no cabía de la historia de la educación especial en México, ¿no? Entonces, pues no cabía esta película como una plataforma de conocimiento y de concienciación o de concientización, llámenle como quieran, para estas futuras alumnas, ¿no? Que no trabajaran nada más obedeciendo los lineamientos los lineamientos oficiales que venían de la SEP, ¿no? Sino que también entendieran que para qué se hacía todo eso y que en ese sentido pues tendrían que las alumnas, que ya cuando estuvieran ejerciendo frente a sus propios alumnos, niños con discapacidad, qué cosas podrían ser tratadas o no tratadas con ellos, ¿no? Y la cosa es muy variada, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que Toño me pide permiso para entrar como oyente. Le dije, vamos a poner una película, encantado, ¿no? La película le encantó a Toño y le encantó al grupo. Era una película que sí les llegaba a estas personas, porque precisamente ahí aparece el doctor al que se le reconoce como el fundador de la educación especial. Y el caso que le hizo plantear la necesidad de educar a los niños que no habían tenido una adecuada socialización con los otros seres humanos. Y este era un caso extremo. Se les llaman niños ferales o ferinos, ¿no? Con R, ferinos o ferales, porque crecen dentro de un ámbito salvaje, ¿no? Sin mayor influencia civilizatoria, sin idioma, sin vestimentas, sin alimentos procesados, ni siquiera cocinados, ¿no? O sea, viven como fieras, ¿no? Tal vez de ahí viene lo de feral, ¿no? De fiera. Y por eso es que se le llamó el niño salvaje de Aveirón. Entonces, cuando ya termina la película y empezamos a comentarla, él pide la palabra, me pregunta, ¿puedo? Sí, claro que puedes. Y claro, pues era el único hombre, además de mí, en esa proyección. Era un grupo de puras mujeres. Y claro, Toño no era un mal tipo, o sea, un tipo, pues, agradable, no muy guapo, pero no era feo, ¿no? Y era hombre, entonces las mujeres que estaban allí, pues sí, estaban muy interesadas en saber qué pasaba con él, ¿no? Además era de grados superiores, ¿no? Y esto es un punto muy importante en las escuelas.
le di la palabra y entonces él habla de que la película no le había gustado porque era la reivindicación de cómo la sociedad te oprime, ¿sí? Y te limita. Cuando yo oigo su intervención, pues la capto muy bien, creo que la entendí perfectamente bien, porque yo también en algún momento de la vida pensé en eso, ¿no? La sociedad te oprime. Y muchas personas así lo piensan, ¿no? La sociedad es un monstruo gelatinoso, les decía yo a mis alumnas, ¿no? Que empieza donde yo termino, ¿no? Porque yo no soy parte de esa sociedad. Porque esa sociedad te impone un nombre, una nacionalidad, una situación socioeconómica, unos padres, una familia, un grupo de amigos que tú no escoges, ¿no? Tú llegas al mundo y no sabes quiénes son tus padres, cómo son tus padres. No escogimos a nuestros padres, no escogimos la forma de ser de nuestros padres, nosotros no participamos en esas decisiones. Ni tampoco en que hablemos un idioma, ¿no? Que usemos ciertos modismos que convierten a una lengua, a un idioma en una lengua, es decir, una forma de hablar, ¿no? Tampoco decidimos ir a la escuela, o sea, simplemente los adultos nos van llevando, ¿no? Cuando somos pequeños. Pero esto es lo que hace al ser humano. Entonces, cuando Toño me dice que el doctor Itard, así se llama, Itard, se escribe I-T-A-R-D, es francés, Itard, se preocupa cuando ve a un niño que no ha tenido ninguna influencia civilizatoria, ninguna influencia cultural, digamos, ninguna influencia de los seres humanos. Entonces él trata de civilizarlo, de convertirlo en un ser humano normal según los cánones de la Francia de principios, de principios del siglo XIX, ¿no? Recuerden que, y si no lo pueden recordar porque no lo han sabido, pues se los informo de una vez, Francia es la cuna del racionalismo. René Descartes o Descartes escribió un libro que fue fundamental en la historia de la filosofía que se llamaba el recurso del método, ¿no? El discurso del método, señalando que la única forma de ser humano es de acceder o construir un discurso que favorezca tu interpretación racional del universo, del mundo y de los seres humanos. A partir de ahí, Francia sí fue la cuna del racionalismo, la cuna de la ilustración, y nos han llegado sus influencias privilegiando esto, la definición del Homo sapiens, es decir, que los seres humanos somos un homínido pensante o sapiente, ¿no? Pues responde mucho a esa influencia que tuvieron los franceses, los filósofos franceses, los racionalistas franceses, en el resto de la población mundial, ¿no? Sobre todo en los ámbitos escolarizados, académicos. Descartes, Rousseau, que no era francés, pero se expresaba en francés, tenía un nombre francés, ¿no? Rousseau, también escribió, si el hombre es un buen salvaje, pues evidentemente tiene que dejar de ser esa postura, dejar de ser ese buen salvaje para convertirse en un buen ciudadano. Y esto significa incorporar los elementos culturales, los elementos de la civilización que le van a permitir vincularse con otros seres humanos, aprender de esos seres humanos y después aportar a la sociedad humana. Esto, mi querido alumno Toño, lo vio como una opresión,
como una forma en que la sociedad aplasta a los individuos. Fue decepcionante para mí, pero rápidamente dije, bueno, pues es que no tiene más elementos, Toño, ¿no? Yo también en algún momento de mi vida, antes de empezar a hacer mis estudios de sociología, antes de entrar a la carrera incluso, ¿no? Porque pues, yo lo empecé a leer, muchos textos de ciencias sociales, de humanidades, materialismo histórico, filosofía social, en fin, pues pronto superé esa postura de que la sociedad nos impone y nos oprime. No, sí nos oprime, pero al mismo tiempo nos libera, ¿no? El habla, por ejemplo, el lenguaje. Nos podemos comunicar con mucha eficiencia si cultivamos bien el habla, el lenguaje, la escritura. Por eso es que en las universidades no se puede pensar una universidad sin libros. Un profesional que no lee es un profesional malísimo, ¿no? Y no basta con leer, hay que leer y saber interpretar y saber aplicar lo que leíste para interpretar, para darle sentido a las vivencias que se tienen o a las que no se han tenido, pero que conocemos, ¿no? El estudio de la historia, el estudio de los astros, el estudio de las culturas no urbanas, ¿no? Eso es importante el lenguaje. Y el lenguaje nos lo enseñan. No es un producto de nuestra naturaleza. Es una construcción social que se ha hecho a lo largo de milenios, ¿no? Entonces, pues sí, yo empecé hablando de este video, de cómo yo soy yo y mis circunstancias, según las palabras de Ortega y Gasset. Según las palabras de Marx y Engels, del materialismo histórico, el individuo es la síntesis de sus relaciones sociales. Nada de que yo soy yo y no me parezco a nadie. No, yo soy yo y mi circunstancia, en ese sentido, sí me parezco a los que forman parte de mi circunstancia. Al menos me parezco que estamos en esa circunstancia, ¿no? Somos mexicanos, o somos chilangos, o somos de tal colonia, o somos de tal filiación deportiva, América Chivas, béisbol o fútbol, boxo o full contact, qué sé yo, ¿no? Siempre empezamos a compartir cosas y esto es nada más y nada menos que el proceso de aprendizaje. No aprendemos cosas que ya están dadas, aunque sí están dadas, ¿no? Pero ¿quiénes las dieron, quiénes las hicieron, quiénes las pusieron en esta realidad? Otros seres humanos. Y de esto tenemos que tener plena conciencia. Entonces ahora, en estos momentos, en la sociedad mexicana, que estamos ya en el tramo final del inicio de la cuarta transformación, López Obrador fue elegido abrumadoramente, el pueblo mexicano, la ciudadanía, los votantes mexicanos, dijimos no a las formas de conducir la vida pública que habían imperado en los últimos, ¿qué les digo yo? Por lo menos desde Miguel de la Madrid, es decir, por lo menos desde 1982. ¿Sí? Dijeron, ya basta. Basta de neoliberalismo, basta de favorecer a las grandes empresas, ya necesitamos a alguien que congruentemente apoye el desarrollo de las clases dominadas, para que dejen de ser tan dominadas o que simplemente dejen de ser dominadas, ¿no? Este es un pleito enorme, sabemos que no se logra a partir del enorme poder que puede tener un presidente, y sobre todo un presidente legítimo como López Obrador, sino que requiere de la participación de la ciudadanía, que todos los sujetos, individuos, personas que andamos deambulando en este país,
y que sentimos que somos parte de este país, pues actuemos con conciencia ciudadana, es decir, que si le entremos a la cosa pública, a la cosa política, no necesariamente en un partido, no necesariamente con un puesto, no necesariamente con ansias de poder, sino simple y sencillamente empezando por nuestra conciencia sociopolítica, que tiene que ver con la conciencia histórica también, y por supuesto está sustentada en un concepto del ser humano. ¿Cómo entendemos al ser humano? ¿Es un ser libre? ¿Qué es la libertad? ¿No? La libertad es hacer lo que se te pegue la gana, o la libertad es la posibilidad de escoger las distintas alternativas que te va presentando la propia vida. Si nos apegamos a esto último, pues vas a encontrar que sí hay caminos que tú mismo puedes ir trazando en un berenjenal, ¿no? En un montón, en una urdimbre, digamos, de caminos posibles. Tú puedes escoger, ¿sí? Claro, hay cosas que aunque las quieras escoger, pues no son viables, no están a tu alcance. No sé, yo quiero medir un 80, pues no, mi herencia genética no me lo permite, ¿no? Quiero tener miles de millones de dólares, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Mi condición social. Y, en mi caso, mi pensamiento, mis deseos, mi voluntad, no me lleva hacia allá, ¿no? De todos modos, todos podemos encontrar distintas formas o trayectos que encontrar, incluso que construir dentro de los trayectos que ya están establecidos, ¿sí? Y claro, a la hora de que tú empiezas a hacer ese trayecto, vas haciendo brecha, como decía Machado, ¿no? Se hace camino al andar. Entonces tú vas haciendo un camino mientras vas caminando, pero tienes que ser consciente de ese camino y tienes que racionalizarlo y tienes que verbalizarlo, ¿no? Esto se lo dije a Toño, no con todas estas palabras, sino simplemente le dije, Toño, es que entiende, ¿no? Nosotros somos producto de una relación social. Tu papá y tu mamá entabló una relación social determinada en sus formas, en sus finalidades, en sus contenidos, por la sociedad, que es la relación amorosa, el matrimonio. Y claro, tuvieron que hacer lo que tenían que hacer tus papás, y a los 9 meses naciste tú, ¿no? Esto es una imposición. Ahora, piensa, Toño, ¿cómo eras? Y aproveché para decirles a las alumnas, ¿no? ¿Cómo eran cuando eran recién nacidos, neonatos? Eran un bulto de carne, pellejos, huesos, que llora, traga, se enferma, duerme, se orina, defeca, ¿no? Y que nada más es eso. No se comunica con nadie, no tiene conciencia de su nombre, no saben dónde está, es decir, vaya, ni siquiera tienen una buena vista, ¿no? Porque la vista tiene que entrenarse cuando el neonato empieza a abrir los ojitos, ¿no? Y pues hay que tardan muchísimo tiempo en ya poder decir que ya pueden ver, ¿no? Y tardan mucho más tiempo en desarrollar el habla, y tardan tiempo en aprender a caminar, que lo hacen por imitación, ¿sí? Entonces todo eso no hay que entenderlo como una imposición. Sí son las influencias sociales, pero tenemos que reconocer que las influencias sociales determinan nuestra vida, nuestros gustos, nuestras posturas, incluso cuando eres un antisocial, ¿no? O sea, no es que naciste antisocial, pero seguramente tienes algún gen por ahí que te hace proclive a las conductas violentas y destructivas de otros, ¿no? Los antisociales.
No desarrollas empatía por nadie, no sientes lástima ni compasión por nadie, ¿no? También esto es producto de la misma sociedad. Entonces los hombres que pueden decir que son muy libres porque no obedecen a ningún precepto social están perfectamente equivocados. Porque por lo menos las palabras con que están expresando esto, los instrumentos con los que logran hacer esta vida, los comportamientos para construir esta vida, están en la sociedad, no son inventados por ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué quería yo decir en este video? Eso, que somos producto de nuestra sociedad, que tenía razón el buen filósofo español en decir yo soy yo y mi circunstancia, Ortega y Gasset. Y también tenían razón estos alemanes, Karl Marx y Friedrich Engels, en que el individuo humano es producto, es la síntesis de sus relaciones sociales. Y tenían razón Hans Gerd y Wright Mills al señalar que el ser humano es una entidad biopsicosocial. Tenemos un organismo, tenemos una psiquis donde caben los pensamientos, los conocimientos, las emociones, los sentimientos, pero también tenemos una personalidad que se construye por la interacción con otros seres humanos. Interacción directa o indirecta. Esto es lo que quería yo decir. Y esto es importante si queremos de verdad tener una buena participación en la construcción del futuro de la sociedad en que uno vive. Y creo que esto es importante. En fin, si llegaron hasta acá, pues gracias. Otra vez nos salió un video larguito. Espero que les sea interesante y si pónganle likes, compártanlo si lo creen pertinente, suscríbanse a mi canal, si es que no están suscritos, ¿no? En fin, aquí seguiremos.